Did sadistically, premeditatedly, deliberately tortured and murdered Yvette Peña. Así, con una calma perturbadora y sin mostrar remordimiento alguno, Jaime Osuna confesó en televisión haberle quitado la vida a Yvette Peña, quien desafortunadamente se cruzó en su camino en un hotel de mala muerte. Quédate para conocer la escalofriante historia de este criminal apodado el Hombre de las Mil Caras o el Joker de la vida real, uno de los más temidos de Estados Unidos. Pero, ¿qué llevó a este hombre a convertirse en uno de los asesinos más aterradores de Estados Unidos? Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás del monstruo. Algunos crímenes dejan más que dolor. Dejan una marca imposible de borrar. Cada historia que escucharás aquí nació del miedo y terminó en una huella mortal. Suscríbete y acompáñame a seguir las huellas del miedo. Jaime Osuna, el Hombre de las Mil Caras. Michelle Osuna tuvo a su primer hijo en 1986, a los 17 años. Sin poder criarlo, lo dejó al cuidado de sus padres. Un año después, se casó con un hombre violento y con adicciones. De esa unión nació Jaime, el 7 de marzo de 1988, en Bakersfield, California. Su madre sufrió brutales agresiones incluso estando embarazada. En una ocasión, su esposo la golpeó en el abdomen, causándole al feto una fisura en la oreja. Michelle soportó los abusos hasta 1989, cuando se divorció. Desde entonces, Jaime creció en un ambiente de pobreza, negligencia y violencia constante. Su madre pronto inició una nueva relación con un hombre llamado Jeff, también agresivo. En noviembre de 1989, el padre de Jaime atacó a Jeff, y poco después, el niño se convirtió en víctima directa de los estallidos violentos del padrastro. Una infancia rota. Michelle relató que una vez Jeff arrojó a Jaime desde un camión de mudanza cuando tenía apenas 2 años. En 1992 nació Kurt, medio hermano de Jaime, y él pasó a un segundo plano en el hogar. En 1993, Jeff lo ató a un árbol y lo golpeó. Fue arrestado, pero liberado al poco tiempo. En 1994 nació otra hija y los castigos se volvieron psicológicos. Lo privaban de comida y lo obligaban a comer del suelo mientras los demás comían en la mesa. En 1996, un tío le arrojó un ladrillo a la cabeza. A los 8 años, Jaime ya mostraba comportamientos crueles. Experimentaba con animales, congelaba al gato de la familia y luego lo metía al horno. A los 12 años fue a vivir con su abuela, pero su conducta agresiva continuó. A los 15, atacó a un compañero con un objeto filoso, lo que marcó su primer arresto y el inicio de un largo historial criminal. El comienzo de la oscuridad. Durante su adolescencia, Jaime fue detenido múltiples veces por consumo de drogas y robos menores. Se unió a pandillas, hablaba solo y comenzó a tatuarse el cuerpo y el rostro. Su extraña conducta se mezclaba con un aire de manipulación. En 2008, conoció a Joelle Castellanos durante una fiesta que ella organizó para su hijo. Jaime, invitado por un sobrino de la mujer, la defendió en una discusión y terminó atacando a un joven con un cuchillo. Fue arrestado, pero durante su estancia en prisión comenzó a cartearse con Joelle, quien quedó fascinada por su forma de hablar. El amor que terminó en pesadilla. En 2009, al salir de prisión, Joelle lo esperó. Jaime ya lucía la característica sonrisa tatuada del Joker. Lejos de asustarse, ella se involucró sentimentalmente con él. Poco después quedó embarazada y accedió a vivir juntos. En febrero de 2010 se casaron en una ceremonia íntima donde todo, incluso las decoraciones, eran negro y granate. Sin embargo, la violencia no tardó en aparecer. Jaime, dominado por las drogas y los celos, se volvió posesivo y agresivo.
La policía acudió en varias ocasiones por denuncias de maltrato. En agosto de 2010, fue arrestado por agredir a Joelle embarazada y sentenciado a 9 meses de prisión. Ella dio a luz poco después, y pese a todo, le permitió ver al bebé. Jaime prometió entregarse, pero fue arrestado nuevamente. Pasó meses tras las rejas y, al salir, volvió a consumir drogas y a amenazar a su exesposa. El 8 de noviembre de 2011 la llamó para decirle que mirara las noticias, pues había quitado la vida a una mujer en un hotel. Joelle alertó a las autoridades, pero no hubo reporte inmediato. 5 días después, un empleado del hotel halló el cuerpo de Yvette Peña, de 36 años y madre de 6 hijos. La historia de Yvette Peña. Yvette nació el 15 de mayo de 1975. Su infancia estuvo marcada por los abusos de un hombre que era pareja de su madre. Desde los 10 años fue víctima de agresiones, y cuando denunció los hechos a los 12, el sujeto fue encarcelado. Al descubrir que su hermana menor también había sido abusada, Yvette intentó quitarse la vida. Su madre, indiferente, nunca buscó ayudarlas. A los 16 años, Yvette quedó embarazada. Intentó reconstruir su vida, pero las secuelas emocionales la llevaron a refugiarse en el alcohol y las drogas. Con el tiempo, tuvo 5 hijos más, pero perdió la custodia de todos. En 2011, fue arrestada por posesión de drogas y dio a luz a su 6º hijo en prisión. Tras salir, se rehabilitó e intentó recuperar al bebé. Pero cuando le informaron que sería adoptado, recayó en la adicción y terminó alojándose en el motel donde conoció a Jaime. La policía descubrió que Yvette había sido brutalmente agredida. Su cuerpo presentaba múltiples heridas y señales de asfixia. Los investigadores determinaron que llevaba al menos 5 días sin vida. La familia no pudo verla ni velarla por el estado en que fue hallada. Fue directamente incinerada. El 18 de noviembre, Jaime fue arrestado en casa de sus abuelos y acusado de homicidio en primer grado. Negó haber asesinado a Yvette, afirmando que solo quiso asustar a su exesposa. No obstante, admitió ser violento y reconoció que estuvo con la víctima antes de su muerte. La policía notó que Yvette se parecía físicamente a Joelle, lo que fortaleció la teoría de un ataque por sustitución. La confesión. Pasó 6 años en prisión preventiva. En marzo de 2017, antes del juicio, ofreció una entrevista televisada donde confesó sin arrepentimiento haber quitado la vida a Yvette por placer. Aseguró que lo hacía por emoción y autocomplacencia y reveló haber matado antes a otras 2 personas, aunque nunca hubo registros de esos supuestos crímenes. El 15 de mayo de 2017 fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Durante la audiencia mostró una actitud desafiante. Sonreía, bostezaba y se burlaba de los familiares de la víctima. Al escuchar su sentencia, levantó los pulgares, complacido. El monstruo dentro de la cárcel. Tras la condena, su comportamiento dentro de prisión fue cada vez más violento. En 2019, su nombre volvió a las noticias. Se había convertido en uno de los reclusos más peligrosos de California. Guardias lo hallaron con armas artesanales y, en una ocasión, atacó a otro preso, cortándole el rostro con una hoja afilada. La víctima necesitó 67 puntos de sutura. Por seguridad, fue aislado durante casi todo el día. Sin embargo, en marzo de 2019, otro recluso fue asignado como su compañero de celda, Luis Romero, de 44 años, quien cumplía condena por asesinato en 2º grado desde su adolescencia. Estaba a punto de obtener libertad condicional, pero su destino se cruzó trágicamente con el de Osuna. Caso Romero. El 9 de marzo de 2019, apenas un día después de compartir celda, los guardias encontraron el cuerpo de Romero en una escena indescriptible. Jaime había usado una hoja de afeitar improvisada para mutilarlo. Le extrajo un ojo, parte del pulmón y costillas.
le cercenó un dedo y le hizo cortes en las comisuras de la boca, replicando su tatuaje del Joker. Algunos informes aseguran que fue hallado con un collar hecho con partes del cuerpo de su víctima y que había escrito con sangre en las paredes la palabra jajajaja y la frase el hombre de las 1000 caras. Aunque no está claro si Romero aún vivía durante la agresión, la brutalidad fue tal que el fiscal lo calificó como el crimen más horrendo jamás visto. Un mes después, Jaime se declaró inocente del nuevo homicidio. Los exámenes psiquiátricos revelaron un grave deterioro mental. Padecía esquizofrenia no especificada, trastorno de personalidad antisocial, trastorno límite y estrés postraumático. Se negaba a tomar medicación, lo que agravaba su psicosis. En enero de 2021, fue declarado incompetente para ser juzgado y trasladado al Hospital Psiquiátrico de la Prisión Estatal de Salinas. Con el tiempo, los especialistas determinaron que había recuperado su competencia mental, por lo que el proceso continuó, aunque se mantuvo en tratamiento. Hasta mediados de 2025, el caso seguía abierto y la familia de Luis Romero mantenía una demanda contra el Estado por negligencia al haberlo colocado con un reo de alto riesgo. El símbolo del mal. Jaime Osuna, con su rostro cubierto de tatuajes y una sonrisa perpetua, se convirtió en símbolo de maldad y fascinación mediática. Su historia reavivó el debate sobre si la maldad se hereda o se aprende. Algunos opinan que las experiencias traumáticas de su infancia moldearon su conducta, mientras otros creen que nació con una naturaleza violenta imposible de redimir. Su madre, Michelle, nunca negó haber sido una figura ausente. Años después de su arresto, declaró que se sentía culpable por el monstruo en que se convirtió su hijo. Dijo haber intentado visitarlo, pero él la rechazó fríamente. Su vida en prisión. En prisión, Jaime se autodenomina el hombre de las 1000 caras, asegurando que cada tatuaje representa una etapa de su vida. Los guardias reportan que a menudo ríe solo y pasa horas frente al espejo observando su reflejo. Ha dicho que no se arrepiente y que se siente en paz consigo mismo. Las autoridades lo mantienen bajo vigilancia constante. Algunos reportes señalan que ha intentado fabricar nuevas armas dentro de la celda y que disfruta del miedo que genera entre otros internos. Análisis y reflexión. Para muchos psicólogos forenses, su caso representa un ejemplo extremo de cómo la violencia infantil y la negligencia pueden deformar por completo la mente de un ser humano. Otros aseguran que Jaime es consciente de cada uno de sus actos y que simplemente disfruta del poder de aterrorizar. El destino de Ivette Peña y de Luis Romero quedó sellado por el mismo hombre que, desde niño, parecía incapaz de sentir empatía. La historia de ambos recuerda las consecuencias devastadoras de los entornos violentos y de los sistemas que fallan en intervenir a tiempo. El final. Hoy, Jaime Osuna sigue recluido en una prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad, pero con la atención que siempre pareció buscar. Su nombre se ha convertido en sinónimo de crueldad y su sonrisa en el símbolo de un mal que se alimenta del sufrimiento ajeno. En las entrevistas, cuando le preguntan si cambiaría algo de su vida, responde que no. No me arrepiento, nací para esto, dice, antes de soltar una carcajada que hiela la sangre. Su caso sigue siendo analizado por criminólogos, psicólogos y periodistas, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por la profunda pregunta que deja: ¿hasta qué punto un ser humano es producto de su entorno y cuándo empieza a ser responsable de su propio infierno? Mientras tanto, las familias de Ivette Peña y Luis Romero intentan seguir adelante con el peso de un dolor imposible de borrar. Ambos fueron víctimas de un hombre que, a lo largo de su vida, pareció perder toda conexión con la compasión humana. Así termina la historia de Jaime Osuna, el hombre de las 1000 caras, el criminal que convirtió su propio rostro en reflejo de la oscuridad que llevaba dentro. Un recordatorio aterrador de cómo el mal, cuando no se detiene a tiempo, puede evolucionar hasta volverse irreconocible. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿El criminal nace o se hace?
Déjalo en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final. Si te atreves a seguir las huellas del miedo, suscríbete y elige tu siguiente caso antes de que se borre otra huella mortal.